llama Cristo en nosotros. Ahí tiene el título, Cristo en nosotros. Primeramente vamos a remontarnos un poco a la historia, específicamente 2000 años atrás, cuando Jesús vino a la tierra. Bueno, Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios. En eso que vino, ¿me ponen música de fondo? En eso que vino, hizo muchas maravillas, hizo milagros, liberó endemoniados, sanó enfermos, resucitó hasta muertos Jesús cuando vino a la tierra. Es más, después de haber hecho Jesús todas estas maravillas, de resucitar muertos, liberar endemoniados, sanar enfermos, después de haber hecho todas estas maravillas, Jesús se llevó todo el pecado del mundo cuando vino a la cruz. Jesús fue a la cruz a llevarse todo el pecado del mundo. Bueno, resucitó al tercer día, se fue al cielo a la vista de todos, y actualmente hoy Jesús está sentado en el cielo en su trono, ¿no? En su tiempo, pónganse que, no sé, Marcos, Lucas, Juan, estaban y caminaban con Jesús, ¿no? Lo veían a Jesús cara a cara, caminaban a Jesús, podían abrazar a Jesús. Pero después de estos 2000 años, remontando a la actualidad, 2023, hoy en día, ¿cómo uno puede encontrar a Jesús y cómo uno puede tener una vida con Jesús, ¿no? Siendo que no lo tenemos físicamente a Jesús para tener una vida así cara a cara con Jesús. Bueno, y vamos a ver cómo uno puede tener esa comunión con Dios, esa comunión con Jesús. Como en su tiempo Juan podía hablar con Jesús. Vamos a hablar un poco de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Cómo uno puede ser lleno del Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, para qué uno tiene que vivir con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver primeramente un versículo en Hechos 2:32. Estamos hablando en el día del Pentecostés, no sé la palabra. Pedro le está hablando con la multitud y le dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En una palabra, en el día del Pentecostés, todas las personas que estaban en ese lugar, ahora vamos a explicar bien cómo fue la situación, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí es cuando Pedro dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos, porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús murió al tercer día, el Espíritu Santo lo resucitó. Y ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús cuando Jesús estaba en la tumba y lo resucitó, ese mismo es el Espíritu que hoy entra a las personas, que las personas dejan entrar. Ahora vamos a explicar bien. Tenemos que tener algo claro. Jesús viene a ser el Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno acepta al Espíritu Santo, está aceptando a Jesús. Jesús también actúa a través del Espíritu Santo. Jesús, cuando estaba acá en la tierra, liberaba un demonio, pero ahora lo hace a través de su Espíritu. Uno acepta a Dios en la vida de uno, viene a vivir el Espíritu Santo que viene a ser Jesús, y Jesús puede hacer ese milagro a través del Espíritu Santo. Es más, cuando uno tiene este Espíritu Santo que viene a ser Jesús, Él nos enseña la palabra de Dios, nos guía a buenos lugares. Por eso mismo, cuando uno recibe al Espíritu Santo, está recibiendo a Jesús. Cuando uno acepta al Espíritu Santo, está aceptando a Jesús. Cuando uno lo reconoce, está reconociendo a Jesús. Bueno, vamos a ver un poco de historia. Una vez que Jesús subió al cielo, murió en la cruz, se llevó los pecados, resucitó, y después de resucitar fue y subió al cielo. Después que subió al cielo, 120 personas aproximadamente, entre discípulos y seguidores, 120 personas aproximadamente, se reunieron en un lugar y empezaron a orar. En ese momento que estaban orando, que estaban teniendo una conversación con Dios, que eso es la oración, empezaron a hablar otros idiomas, ¿no? Si hablaban hebreo, empezaban a hablar arameo. Si hablaban arameo, empezaban a hablar hebreo. Y estas otras lenguas que empezaron a hablar, estos otros idiomas que empezaron a hablar,
fue porque en ese momento de reunión y oración que estaban teniendo, estas 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo en ese momento. Fue Jesús que vino a vivir dentro de ellos. Es más, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, estas personas, tanto discípulos como discípulos de Jesús, empezaban a predicar la palabra de Dios. No tenían vergüenza para nada para predicar la palabra de Dios. Donde tenían que ir, iban y predicaban, ¿no? Estaban llenos de confianza. Entonces, si el Espíritu Santo les dio esta confianza a los discípulos en su momento, cuando uno lo acepta como persona, ese mismo Espíritu Santo nos viene y nos da la confianza a nosotros para que prediquemos la palabra de Dios o hagamos muchas otras cosas. Es más, los discípulos cuando lo aceptaron empezaron a hacer milagros, sanidades, liberaciones, empezaron a hacer muchas cosas. Y hoy en día también pasa eso cuando uno se deja usar por Dios. Algo que tenemos que tener en claro es que Jesús, la historia de Jesús, no es nada de filosofía, no es nada un cuento, no es un mito ni nada por el estilo, ¿no? Jesús vino realmente a la tierra, este Espíritu Santo realmente existe, y cuando uno acepta el Espíritu Santo, está aceptando a Jesús. Y ese Jesús es el que nos salva, porque Jesús fue a la cruz. Bien, también hay algo que Dios nos dejó, que es donde uno puede entender los pensamientos de Dios, que viene a ser la Biblia, que viene a ser su palabra. Entonces, si uno desecha la palabra de Dios, está no descubriendo a Jesús, ¿no? No descubre a Jesús. Para uno poder descubrir a Jesús, tiene que consumir la palabra de Dios. Ahora vamos a explicar bien cómo es esto. Hay un versículo que dice en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Metemos acá, en el principio era el verbo. ¿El verbo qué es? El verbo es la acción, todo lo que hicimos en la primaria, ya sabemos. El verbo es la acción, ¿no? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa acción era Dios. Bueno, después continúa el versículo y dice que ese verbo se hizo carne, que vino a ser cuando vino Jesús. Entonces, este verbo que viene a ser esta palabra era Jesús. O sea, Jesucristo venía a ser la palabra. Venir a la iglesia, que una persona venga a la iglesia, se siente acá en la silla y no consuma la palabra de Dios, Dios no puede obrar en esa persona. Porque no está teniendo una verdadera conversión y un verdadero buscar de Dios. ¿Se entiende? Dios obra mediante la palabra. Y si uno no lee la palabra, uno no puede entender ni siquiera los pensamientos de Dios, ¿no? Porque a través de la palabra están los pensamientos de Dios. Es más, mientras más entendemos la Biblia, más leemos la Biblia, más la entendemos, más estamos entendiendo a Jesús. Y mientras más entendemos a Jesús, más también entendemos cómo es el ministerio de Jesús. Y una vez que uno entienda a Jesús, la fe de uno se vuelve sólida, ¿no? La fe de la persona se vuelve más contundente, más firme. Tener una vida cristiana sin fe es como tener un viaje sin mapa. Imagínense que yo quiera viajar a un lugar específico y tenga que guiarme por el Google Maps y yo no sé bien la calle, entonces me toca guiar por el Google Maps. Si yo me guío con el Google Maps, voy a llegar bien al lugar donde quiero llegar. Pero si yo no uso el Google Maps, no voy a llegar a ningún lado. Bueno, la vida de un cristiano, sin la palabra de Dios, sin tener la Biblia, sin estar lleno de fe, viene a ser igual que una persona que hace un viaje sin tener el Google Maps, ¿no? Sin tener el mapa. La Biblia, que viene a ser la palabra de Dios, es nuestra guía, que nos dice hacia dónde ir y cómo proseguir, ¿no? Qué caminos tomar, qué caminos son buenos, qué caminos son malos. Y también, cuando uno lee la palabra de Dios, la fe de uno se llena, la fe de uno crece.
Y hay un versículo en Efesios 3, del 16 al 17, que dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Este versículo se lo voy a explicar con unas simples palabras, que es estar lleno del Espíritu Santo, más que la persona esté leyendo la palabra de Dios, ¿no? Que uno lea diariamente la palabra de Dios. Más que la persona tiene fe porque tiene el Espíritu Santo y lee la palabra de Dios, esa persona es capaz. ¿Capaz para qué? Capaz para poder lograr sus metas, capaz para poder dejar una tentación, capaz para poder tener una relación con Dios, ¿no? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, lee su palabra y tiene la fe, la persona es capaz para hacer lo que la persona quiera, obviamente siguiendo la palabra de Dios. La fe igual es creer en lo que no vemos. Creer en algo porque Dios va a poner su mano. Por ejemplo, Dios me promete una bici y yo no tengo la bici y yo tampoco tengo la plata para comprarme la bici, pero yo creo y tengo fe de que Dios a través de su mano va a mover todo el ambiente para que yo obtenga la bici que Él me prometió. Amén. Bueno, eso, tener fe, creer en algo que no vemos, pero creer que Dios va a poner su mano en eso que no vemos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo uno recibe la fe? ¿No? ¿Cómo yo como persona puedo recibir la fe? La fe se recibe a través de la decisión de uno, ¿no? Una persona decide si quiere tener fe o no quiere tener fe. Pero, ¿qué decisión? La decisión de ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, la decisión de leer la Biblia, la decisión de obedecer, obviamente, la Biblia, que es la palabra de Dios. El primer paso para recibir la fe es decidir creer en Dios. Una vez que uno decide creer en Dios, Dios empieza a trabajar en la vida de uno. Yo decido realmente tener una vida cristiana, una vida de fe, una vida con Dios. Bueno, ahí Dios va a empezar a trabajar poco a poco en mi vida para llevarme a un buen lugar, ¿no? Una vez que la persona decide creer en Dios y Dios empieza a trabajar poco a poco en la persona, tenemos que entender la Biblia, ¿no? Por eso está bueno leer la Biblia para poder entenderla. Porque entender la Biblia es lo que nos llena de fe. Porque sabemos cómo se manejaría Dios en tal situación, sabemos cómo piensa Dios, y si nosotros sabemos cómo se maneja y cómo piensa Dios, podemos actuar como se maneja y como piensa Dios, ¿no? Por eso entender la Biblia nos llena de fe, porque sabemos cómo actuar en ciertas circunstancias de la vida de uno, ¿no? Y una vez que la persona está llena de fe, ¿qué pasa? Los sueños y deseos de uno se cumplen. Lo que la persona se propone, se cumple. Las promesas que Dios te da, se cumplen. ¿Por qué? Porque uno decidió creer en Dios y decidió tener un camino con Dios. Es más, tener una vida de fe es tener una vida con el Creador, ¿no? Es tener una vida con Dios, es tener una amistad con Jesús cuando vino a la tierra. Es eso mismo. Ya hablamos también del Espíritu Santo que viene a ser Jesús, y cuando uno acepta al Espíritu Santo, está aceptando a Jesús. Entonces uno puede, mediante la fe y mediante la oración y mediante la lectura de la palabra de Dios, puede tener una amistad con Dios, con Jesús, como un discípulo tenía su amistad en su tiempo, hace 2000 años atrás. Hay algo que pasa mucho en las personas, que es que muchas personas no pueden tener paz, ¿no? Muchas personas no pueden tener tranquilidad, no pueden tener, ¿cómo se llama? Seguridad en la misma persona, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas personas tienen muchas cargas. Imagínense que, yo que soy joven, pero ahora, la juventud está llena de cargas.
gente de 15 años, 18 años, ya está con muchas cargas. Imagínense cuando llegue esa persona a los 80 años, cuando llegue, o a los 50, tirémosle a poco, como quien dice. Esas cargas se le hacen más pesadas porque pasan los años y más cargas van tomando y más se van cargando y no pueden tener paz, porque el problema puede ser tanto exterior como interior en la persona, ¿no? Puede ser también un problema de la mente que no puede dejar de maquinar cosas y las cargas que tiene no las dejan a la persona en paz y no puede encontrar la paz y nunca la persona puede estar tranquila. Bueno, cuando uno se acerca a Jesús, uno puede encontrar esa paz. Amén. Jesús murió en la cruz para nosotros darnos paz a nosotros, para poder darnos refugio, para llevarse nuestras cargas, para uno poder estar tranquilo, uno poder estar en reposo. Es más, en Juan 10:11 Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús vino a la cruz para llevarse los pecados de las personas, ¿no? Jesús vino a la cruz para que uno pueda estar en comunión con Él, tener una relación con Él. Entonces cuando uno va al pie de la cruz, o sea, cuando uno va a los prados de Jesús, Jesús te da paz, Jesús te da consuelo, Jesús te da tranquilidad, cosa que en otro lugar uno no puede encontrar porque eso se tiene a través de la cruz de Jesús. Ahora, muchas personas hacen eso, se acercan a la cruz de Jesús, buscan paz, pero después cometen pecados, ¿no? La persona, no sé, sabe que no tiene que mentir, va y mintió. Entonces, no puede tener paz esa persona porque tiene la culpa de que mintió, tiene la culpa de que pecó. ¿Se entiende? Yo me acerco, decido tener una vida cristiana, estoy en los caminos cristianos, resulta que un día esa persona pecó, resulta que esa persona no puede encontrar paz porque sabe que hizo algo mal. Para uno librarse de esa culpa, tiene que volver a la cruz, tiene que volver a arrepentirse y sincerarse con Dios, ¿no? Ahora, el verdadero arrepentimiento no es que sabemos que estamos haciendo mal. O sea, yo saber que estoy pecando, o saber que mentí, o saber que robé, no es un verdadero arrepentimiento, porque sí, todo el mundo sabe que robó, el que robó, ¿no? Todo el mundo que mintió sabe que mintió y que está mal hacer eso ante los ojos de Dios, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dejar eso que sabes que está mal. Si yo sé que mentir está mal, el verdadero arrepentimiento es dejar de mentir. Y es ahí cuando realmente estoy arrepentido, ¿no? El arrepentimiento trae el perdón de pecados, porque cuando uno se arrepiente, es ahí cuando la cruz de Jesús puede actuar en la vida de uno. El verdadero arrepentimiento trae el perdón de pecados, y cuando uno ya no tiene pecados porque Dios perdonó los pecados de uno, y uno empieza a vivir una vida cristiana, uno puede tener paz, uno puede reconciliarse con Dios y tener esa paz. Esa paz que aunque una persona esté en momentos sumamente complicados y difíciles, la persona puede estar tranquila. Hace un tiempo estábamos en Buenos Aires con mis padres y vino una horda de problemas en un momento que uno no se podría imaginar todas las cosas que vinieron en un momento, ¿no? Problema por acá, problema por allá, por todos lados venían problemas. Y yo estaba viendo, porque esos problemas le venían a los pastores que son mis padres, esos problemas le venían, y yo veía cómo actuaban ellos, ¿no? Porque son mis padres. Yo veía que ellos estaban tranquilos, aún en esa cosa que parecía que se iba a caer todo el mundo. Eso es realmente tener esa paz, que aún en el momento que uno dice, se me está cayendo el mundo, la persona está tranquila, está en paz, ¿no? Y esa paz solamente se puede conseguir a través de la cruz de Jesús. Es más, Jesús cuando vino a la cruz canceló la deuda del pecado, como ya hemos dicho, pero no la canceló
ni en el pasado ni en el presente, sino también hasta el futuro. Jesús canceló el pecado del pasado, del presente y hasta el futuro canceló Jesús el pecado. Algo que tenemos que tener muy en claro es que uno se tiene que reconciliar con Dios, reconciliar con Jesús, sabiendo que Jesús es un amigo, como cuando estaba con sus discípulos, que era un amigo hacia Pedro y hacia Juan. Dios quiere ser amigo de nosotros. Pero como dije antes, es la decisión de uno decidir creer, tener fe, buscar de Dios, leer la palabra de Dios, orar, o la decisión de uno de no querer interesarse por Dios y seguir su camino sin Dios, ¿no? Es más, muchas personas hoy en día que caminan por la calle y que nosotros vemos a diario, están alejadas de Dios por la desobediencia. Están alejadas de Dios por no querer buscar de Dios, ¿no? Por no querer tener esa relación con el Espíritu Santo y dejar que Jesús venga a vivir dentro de uno. Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, pecaron y eso los hizo salir del Edén. Esa salida del Edén les ocasionó que por su pecado ellos que estén fuera de la presencia de Dios. Cuando ellos estaban en el Edén, podían ver a Dios y estar con Dios. Cuando ellos salieron del Edén, ya no podían tener más comunicación con Dios por el mismo pecado que habían obtenido, ¿no? Cuando Jesús, vio esta situación, vio que la humanidad se estaba perdiendo por el mismo pecado que había cometido la misma humanidad, Jesús decidió venir a la tierra a pagar esa deuda en la cruz, para llevarse ese pecado y dejarnos libres de toda esa carga que uno tendría que tener, ¿no? Al Jesús venir a la cruz, ocasionó que nosotros podamos tener una relación con Él, que uno pueda estar hablando con Él, que uno pueda estar en la presencia de Él, que Dios venga y se lleve nuestras cargas, nuestros problemas, y uno poder tener una verdadera amistad con Él. Hay un versículo en 2 de Corintios 5, del 18 al 19, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios andaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres en sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hay otro versículo en 1 Tesalonicenses 5:13, que acá Pablo está hablando y Pablo dice: que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bien, estos dos versículos van como agarrados de la mano. El primero dice que Jesús no tomó en cuenta el pecado de las personas, sino que vino y cargó nuestros pecados en la cruz y se los llevó a la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y nos trajo reconciliación con Él. Y el segundo versículo dice que tenemos que tener paz entre nosotros, ¿no? O sea, el vivir en paz, el vivir tranquilos con el prójimo es también la voluntad de Dios, ¿no? No vivir en quilombo con el de acá, el de la esquina, el de la moto, ¿no? Sino uno estar tranquilo y en paz, y eso es también la voluntad de Dios. En primer lugar, cuando uno acepta a Jesús, cuando uno decide vivir una vida realmente cristiana, no una vida cristiana de fantasía, Jesús entra en la persona, y es ahí cuando uno se reconcilia con Dios y está en armonía con Dios. Esto ocasiona que uno pueda estar también en paz con el prójimo, ¿no? Con el de al lado. Y a la persona estar en paz, estar con Dios, saber que nos acompaña el Creador, saber que nos acompaña ese Jesús que anduvo y sanó y liberó a personas, eso nos trae paz, nos trae felicidad,
Puede la persona caminar en la calle y sentirse tranquila, que nada le va a pasar, porque sabe que Dios está respaldando a esa persona. Quiero que nos pongamos de pie. Hoy, en este día, quiero que realmente decidamos buscar una verdadera vida cristiana, ¿no? No una vida cristiana de fantasía que viene un día a la iglesia y al día siguiente no busca de Dios, sino que se olvida de quién es Dios, ¿no? O cuando sale de acá y le da vergüenza ser cristiano, ¿no? Hay muchas personas que son así, le dan vergüenza decir que son cristianos. Eso no es una vida de un verdadero cristiano. Hoy quiero que tengamos esa vida de verdaderos cristianos, que cada uno se sincere con Dios y con uno mismo. Así que quiero hacer esta oración. Quiero que todos cierren sus ojos, cierren todos sus ojos y repita conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído hoy. Te pido que vengas a vivir en mí. Quiero tener una reconciliación contigo. Te pido que perdones mis pecados. Te lleven mis cargas. Me traigas paz. Que me laves con tu sangre. Y a partir de hoy, quiero que seas mi amigo. En tu nombre, Jesús. Amén.